Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra asistencia y mi agradecimiento a la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna por esta invitación. El paciente crónico complejo, aunque no existe una definición universal al respecto, nosotros lo entendemos como aquel paciente que presenta varias enfermedades crónicas concurrentes, limitantes y progresivas, con fallo de órganos, con sobreutilización de servicios de salud, polifarmacia, deterioro funcional y mala situación sociofamiliar. Las enfermedades crónicas producen el 68% de las muertes en el mundo. Ha aumentado desde el año 2000 al 2010 un 8%. En el caso de Portugal, donde muestro estos datos, el 86% de las muertes en Portugal se deben a enfermedades crónicas. La esperanza de vida ha ido aumentando progresivamente, como ven en esta diapositiva, en los países... No señala el... Bueno, en los países de ingresos bajos ha aumentado en la última década 9,6 años y en los países de ingresos altos entre 4,8 en el caso de los hombres y 3,7 en el caso de las mujeres. Pero en definitiva la esperanza de vida va aumentando, como demuestra esta diapositiva de datos de la Organización Mundial de la Salud. También ocurre lo mismo con la población mayor de 65 años. Como veis, datos de 2010, 2020 y prospectiva del 2030, estamos en torno al 15%, pero en los próximos años vamos a llegar por encima del 25%, incluso hasta el 30% de la población tendrá más de 65 años. Las enfermedades crónicas se van acumulando a medida que va aumentando la edad. Como veis en este gráfico, las enfermedades crónicas en personas que tengan más de 80 u 85 años, el número de enfermedades crónicas que se van acumulando es entre 8 o más de 8 enfermedades crónicas. Yo os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta diapositiva? Existe una enfermedad índice, yo he puesto un ejemplo, que es la insuficiencia cardíaca, que a su vez presenta una serie de comorbilidades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e enfermedad renal crónica. Quisiera pediros, por favor, ¿quién está de acuerdo con esto? ¿Puede levantar la mano? Muy pocos están de acuerdo con ello, lo que es bueno. Porque fijaros en lo siguiente, un paciente que solo presenta insuficiencia cardíaca aparece solo en el 3% de los casos. En un 74% de los casos tiene más de 4 enfermedades. Al igual ocurre con el ictus, que solo se presenta en un 6%, la demencia en un 5%, la fibrilación auricular en un 7%, etcétera, ¿no? Y como veis, el porcentaje de más de 4 enfermedades está en torno al 60-70%. ¿Qué ocurre cuando a un paciente lo ve 1 o 2 médicos o lo ven más de 4 médicos? Por ejemplo, el paciente que nosotros lo remitimos al cardiólogo, al neumólogo, al digestólogo, etcétera, ¿no? El error médico aumenta a más del doble. Cuando un paciente se ve entre 1 o 2 médicos, el error, ya sea error médico por dosis de fármaco o bien en pruebas diagnósticas o retraso de las mismas, es de un 22%. Pero si lo ven más de 4 médicos, aumenta al 41%. Quiere decir, cuantos más médicos ven a una persona, más errores se pueden cometer, y no solo eso, sino más errores letales, ¿no? Ahora os presento esta otra diapositiva similar a la previa, ¿no?
Paciente que tiene múltiples enfermedades, entre ellas insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC y enfermedad renal crónica. Por los que levantaron anteriormente las manos, pienso de que estáis más de acuerdo con esta diapositiva que con la previa, ¿no? Realmente, el primer modelo es un modelo centrado en la enfermedad y es el modelo especialista. El otro modelo es un modelo centrado en el paciente y es el modelo generalista o integral, ¿no? Al paciente o a la persona hay que verla desde dos perspectivas, desde una perspectiva sanitaria y una perspectiva social. En el caso que nos compete ahora mismo del paciente crónico complejo, aquí he puesto la pirámide de Kaiser. Como veis, las enfermedades crónicas, la complejidad va aumentando hacia arriba y dirigido hacia la cúspide de la pirámide de Kaiser, solo un 5% de los pacientes, entre los que incluimos los pacientes de cuidados paliativos, los pacientes pluripatológicos o pacientes con enfermedades crónicas en estadios avanzados, sobre ellos habría que realizar gestión de casos. En el resto, hacia abajo, en esos casos, valdría la gestión de enfermedad o los planes integrales. Ahora quiero rescatar dos aspectos antiguos. Uno, que es la medicina basada en la complejidad. La medicina basada en la complejidad surgió en los años 90 y da respuesta a lo que no da respuesta a la medicina basada en la evidencia. O sea, cuando no existe evidencia de algo, tenemos que plantearnos esa situación desde la perspectiva de la medicina basada en la complejidad. La medicina basada en la complejidad se basa en la teoría de sistemas, desde el sistema perfecto al sistema caótico. El sistema simple, podrían agruparse en ese sistema simple que es estable y predecible las enfermedades agudas. Pero en cambio las enfermedades crónicas o los sistemas sanitarios son un sistema complejo en el que no se pueden predecir los resultados. Por tanto, antes hablaba de la cúspide de la pirámide de Kaiser y donde hay que actuar realmente es sobre las medidas de promoción y prevención. Y rescato con ello al modelo salutogénico de Antonovsky, la resiliencia o los mapas activos de salud de los que habéis oído hablar. Por tanto, la medicina basada en la complejidad se basa en dos situaciones, el acuerdo y la certeza. Cuanto más complejo sea el sistema, en el caso del que estamos hablando, de los pacientes crónicos complejos, la complejidad no solo es clínica, sino también de gestión, hay más grado de desacuerdo y más grado de incertidumbre, ¿no? Cuanto más se aleje, más difícil es tomar una decisión. Se pueden probar decisiones e ir viendo qué resultados pueden ir aportando. El siguiente gráfico realmente es una pirámide de Kaiser invertida, donde hay que actuar, que yo lo he llamado la cascada de las enfermedades crónicas, realmente donde hay que actuar es sobre los determinantes sociales de salud. Porque los determinantes sociales de salud son los que pueden producir factores de riesgo que a su vez condicionan enfermedades crónicas y ellas carga de enfermedad en el sentido de discapacidad y mortalidad. Es importante estratificar la población que atendemos. Aquí muestro en esta diapositiva distintos sistemas de estratificación poblacional. Los ACG, los DSG, los CRG, que son hechos en Estados Unidos y miden diagnósticos, procedimientos, costes, etcétera, ¿no? El sistema que ahora más en boga está es el sistema SPARRA, que lo han hecho los escoceses y es un algoritmo matemático con un score entre 1 y el 99%. De tal forma que cuando una persona tiene un 50%, significa que tiene un 50% de reingreso hospitalario, de acudir a urgencias, etcétera, ¿no?
Nosotros empezamos el abordaje de la pluripatología o de la cronicidad compleja en el año 2000. Editamos dos manuales, uno de atención al paciente pluripatológico que se editó en el año 2002, se hizo una nueva edición en el 2007. Posteriormente hicimos una conferencia de consenso sobre las enfermedades crónicas y finalmente desarrollamos dos guías, una sobre desarrollo de guías de práctica clínica en pacientes con comorbilidad y pluripatología y otra sobre atención a pacientes con enfermedades crónicas complejas y pluripatológicos, sobre los que voy a hablar muy brevemente. Este proceso asistencial se lo pueden descargar libremente de la página web de la Sociedad Española de Medicina Interna. Lo hicimos entre la Sociedad Española de Medicina Interna, Sociedad Española de Medicina de Familia y FAECAP, que es una asociación de medicina de enfermería. La definición sería un conjunto de actividades encaminadas a garantizar a los pacientes con enfermedades crónicas complejas y pluripatológicos una asistencia sanitaria integral, coordinando a los profesionales, servicios o centros a lo largo del tiempo. Y nos dirigimos a la cúspide de la pirámide de Kaiser. Los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas serían los que tienen fallo de órgano en situación terminal, como fallo cardíaco, respiratorio, enfermedad renal crónica, hepática o neurológica. Hicimos un proyecto, el proyecto Paliar, lo realizamos en España con 1.838 pacientes, en los cuales los estratificamos y finalmente sacamos un índice que se llama índice Paliar. El índice Paliar mide la predicción de mortalidad al cabo de 6 meses y, como veis, está vinculado a variables demográficas, clínicas, analíticas y funcionales. La predicción, una persona que tenga 11 o más puntos, la mortalidad al cabo de los 6 meses está entre el 61 y el 62%. En el caso de los pacientes pluripatológicos son aquellos pacientes definidos en estas categorías, en estas 8 categorías clínicas, y al menos tiene que presentar 2 o más enfermedades de esas categorías clínicas. Hicimos un proyecto, el proyecto Profund, también en España, desde el grupo de pacientes pluripatológicos. Reclutamos 1.638 pacientes y elaboramos un índice pronóstico de mortalidad a un año que se llama índice Profund. También vinculado a variables demográficas, clínicas, analíticas, etc. Y mide la mortalidad al cabo de 12 meses. Lo pueden calcular el índice Profund también desde la página web de SEMI, es de acceso libre y hace el cálculo inmediato poniendo los ítems, rellenando los ítems en los que consiste. Pero luego hay otro grupo de pacientes que son aquellos pacientes con enfermedades crónicas o de alto riesgo que sobre todo lo que tienen es problemas sociosanitarios, problemas sociales. Por ejemplo, paciente diabético amputado que no puede medirse la glucosa o no tiene alguien alrededor que pueda medir la glucosa, también habría que gestionarlo como caso y no como enfermedad, ¿no? En el modelo en el que nosotros nos basamos es el modelo de Wagner, también la Organización Mundial de la Salud se basa en él, no voy a hacer más comentarios al respecto. Y el modelo de intervención que hacemos pues se basa en el internista de referencia a nivel de atención primaria. En cada servicio un internista, dependen de ese internista unos centros de salud determinados, el médico de atención primaria, el domicilio, la enfermería tanto hospitalaria como comunitaria y la enfermería de enlace, etcétera, ¿no? ¿Cómo detectamos a los pacientes? Los identificamos bien desde la consulta de atención primaria o de atención domiciliaria, o bien desde la consulta de medicina interna, unidad o hospital de día, desde hospitalización
o de los dispositivos de atención domiciliaria u hospitalización domiciliaria. Detectado el paciente, activamos un plan que se llama plan de asistencia compartida o de atención continuada y lo hacemos de mutuo acuerdo entre primaria y medicina interna. Y lo hacemos bien después de un ingreso hospitalario, más de 2 consultas a especialidades médicas o más de 2 consultas en urgencia en los últimos 3 meses. Se desactiva ese plan de atención continuada cuando finaliza el proceso, cuando hay una estabilidad clínica o cuando fallece el paciente. Por tanto, en medicina interna preconizamos la atención a pacientes con necesidades médicas complejas, implantar el plan de atención compartida, hacer reuniones periódicas con atención primaria y también mantenemos la continuidad asistencial dentro del propio hospital con los servicios quirúrgicos a través de la medicina perioperatoria, detectando pacientes pluripatológicos que existen en otros servicios. Por ejemplo, la fractura de cadera es un IQI médico, pero en cambio ingresa en traumatología. Cuando nosotros validamos por primera vez la definición de paciente pluripatológico, el 35-40% de los pacientes que teníamos ingresados en medicina interna eran pluripatológicos, cumplían criterios. En el caso de traumatología, el porcentaje llegaba hasta el 60% y en urología ocurre casi lo mismo. Lógicamente son pacientes mayores los que están ingresados en dichos servicios, ¿no? También programamos ingresos directamente de atención primaria para evitar el paso por urgencia. Hacemos apoyo domiciliario y atendemos a los cuidadores. Las recomendaciones que hacemos es instaurar herramientas de estratificación poblacional, aplicar los índices pronósticos paliar y profund, una valoración integral y un plan de cuidados personalizado, reuniones periódicas de los equipos, como anteriormente comentaba, de atención primaria y atención hospitalaria, la enfermería comunitaria de enlace como centro de la gestión de casos, generar pacientes informados y activos, cuidar de las personas cuidadoras y continuidad asistencial. Estos son una serie de indicadores que medimos, el porcentaje de pacientes de cupo con criterios de enfermedad crónica avanzada o de pluripatología. En los informes de alta incluimos las categorías clínicas, el porcentaje de pacientes en los que se activa el plan de atención continuada, el porcentaje de ingresos programados, etcétera, ¿no? Sobre esto hicimos también otro proyecto que lo llamamos implantación del plan de asistencia continuada a pacientes pluripatológicos, en la que reclutamos 420 pacientes con una edad media de 77 años, con 2 o 3 categorías diagnósticas de pluripatología y comparamos estos datos con los del índice PROFUND. Y entonces vimos que nosotros recomendamos que cuando el paciente pluripatológico sea dado de alta, se le haga una visita al cabo de 15 días. Los pacientes que no acuden a dicha visita o que no programamos dicha visita tienen un porcentaje de mortalidad, un riesgo de morir 70% superior a los que sí acuden. O las personas que no reciben talleres educacionales, bien para pacientes o para cuidadores, tienen un riesgo de morir 2,8 veces más alto que quienes sí lo reciben. Se reduce a la mitad el número de ingresos y los días de ingreso, mejora el Bartel comparado con la cohorte PROFUND y mejora en definitiva la calidad de vida. Quiero rescatar una frase de Hipócrates que decía: es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Por ello, los atributos necesarios que creemos para la gestión sanitaria óptima de estas personas deben estar centradas en el paciente y no en la enfermedad, con base en la atención primaria de salud y no en la atención especializada u hospitalaria, centrada en las necesidades de la población y no en los pacientes individuales. Debe ser proactiva y planificada, no reactiva, actuando sobre los síntomas.
y centrada en la promoción y prevención, no centrada en el tratamiento. La atención debe ser, por tanto, integrada a través del tiempo, lugar y las condiciones de salud. Muchas gracias. Muito obrigado.